Dios los bendiga. Hoy les traemos la palabra de Dios. Hemos titulado este tema como la sabiduría de Dios contra la sabiduría del hombre. Cómo ir a las escuelas bíblicas, estudiar hermenéutica, estudiar teología. Hemos titulado este tema como la sabiduría de Dios contra la sabiduría del hombre. Como ir a la escuela y estudiar hermenéutica o estudiar teología, ir a una escuela bíblica, la sabiduría del hombre contra la sabiduría de Dios. Vamos a leer qué es la hermenéutica y qué es la teología. Gloria a Dios. Santo eres, Señor. La teología es el estudio de Dios, la religión y las creencias religiosas. A menudo, desde una perspectiva sistemática y crítica, se basa en textos sagrados y la tradición y la reflexión fisiológica para analizar y comprender los fenómenos religiosos y las experiencias de fe. Definición y origen. La palabra teología proviene del griego theos, Dios, y logos, palabra o estudio, lo que sugiere un estudio de Dios. Aunque sus raíces se encuentran en la antigua Grecia, el término adquirió su significado moderno en el contexto del pensamiento cristiano medieval. La teología se considera una ciencia que investiga y analiza los conceptos y fenómenos religiosos. Ahora, ¿qué es la hermenéutica y qué estudia? La hermenéutica es, en sentido general, el estudio de la comprensión y de la interpretación y, en sentido particular, la tarea de la interpretación de textos. Gloria a Dios. Como ven, la teología estudia a Dios, estudia las religiones, estudia las creencias religiosas. Y la hermenéutica estudia la interpretación de los textos de la Biblia. Hoy en día hay muchas personas que se pierden por falta de conocimientos, porque no entienden la Biblia, porque no buscan a Dios y tampoco le piden a Dios sabiduría para que entiendan la Biblia, para que interpreten la Biblia. Muchas personas se conforman con leer la Biblia rápidamente y por leer la Biblia apresuradamente no le entienden a la Biblia. Pero sí debemos tener conocimientos de la Biblia para así poder andar en la voluntad de Dios, para no andar errados. Y esa sabiduría que Dios nos promete, nos las da por medio de nuestra fe en Cristo Jesús. Al tener nosotros a Cristo Jesús, entonces Dios nos regala su Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios está con aquellas personas que aceptaron a Cristo Jesús como su Salvador. El Espíritu Santo está con aquellas personas que andan en obediencia y que temen a Dios, que hacen la voluntad de Dios. Dios está con el humilde, está con el contrito de corazón. Hay muchas personas que se creen sabios porque piensan que tienen muchos conocimientos, porque piensan que saben todo y entonces se olvidan de Dios, se olvidan del Espíritu Santo, se olvidan de la humildad, se olvidan hasta de obedecer a Dios y llegan al punto de creer sus propios pensamientos, de creer sus propias concupiscencias y de creer sus propias doctrinas. Y porque creen que alcanzaron el conocimiento, porque creen que están en la cima, entonces ya no actúan bajo el poder de Dios, actúan bajo sus propios pensamientos, bajo sus propias doctrinas, bajo lo que ellos creen, porque el ego ya les ganó, porque la altivez y la arrogancia ya les ganó y se creen superiores a todos. Dice la palabra de Dios en Isaías 57:15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en las alturas y en la santidad, con el humilde y concretado de corazón,
y para vivificar el corazón de los quebrantados. Como ven, dice la palabra de Dios, que habita con el humilde, con el pobre, con el contristado de corazón. Habita en la santidad. Y Dios no habita con el altivo, con el que dice yo sé, yo tengo conocimientos y no tengo por qué hacerle caso a nadie, porque aquellos son unos ignorantes, son unos analfabetos, porque aquellos no tienen conocimientos. Yo conozco la palabra de Dios, conozco la verdad, y se les alza el conocimiento, se van a la vanidad, se van a la arrogancia, se van a la altivez. Y Dios no habita con esas personas. Dios habita con el humilde, habita con el pobre, habita con el contristado de corazón. Por eso debemos ser humildes, debemos pedirle sabiduría a Dios, que nos dé entendimiento. Dios tiene promesas para nosotros, y una de esas promesas es el Espíritu Santo, el cual nos guiará a la verdad, el cual nos dará el conocimiento, el cual nos dará revelaciones por medio de nuestra fe en Cristo Jesús, y recibimos el Espíritu Santo de Dios. Dios tiene, para aquellos que le obedecen, tiene dones. Dios nos da dones de sabiduría, nos da dones de ciencia, nos da dones de sanidad, dones de hacer milagros, dones de lenguas, diversidad de dones para aquellos que andan en la voluntad de Dios, para aquellos que tienen a Cristo Jesús. Vamos a leer la palabra de Dios, pero antes vamos a hacer una pequeña oración. Gracias, Señor, por este día que nos das, Señor. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por amarnos, por enviar a Jesús, tu Hijo unigénito. Gracias, Jesús, por tu sacrificio en la cruz. Gracias, Jesús, por tus promesas. Gracias, Señor Jesús, por darnos libertad para servirte. Gracias, Señor Jesús, por romper el yugo de la esclavitud, de los estatutos y decretos. Gracias, Jesús, por darnos libertad para servirte. Te pido, Señor, por esa palabra, Señor. Me des sabiduría, Señor, para llevar tu palabra, Señor. Te pido, Señor, por mis hermanos, por los oyentes, Señor. También, Señor, dale sabiduría, que entiendan tu palabra, Señor. Ayúdalos, Señor, a que te sirvan y que adquieran esa sabiduría que tú prometes, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Gracias te doy, Señor, por esta tarde. Te pido bendiciones para todos. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Proverbios capítulo 9, versículo 10, nos dice la palabra de Dios: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Porque por mí se aumentarán tus días, y años de vida se te añadirán. Si fueres sabio, para ti lo serás, y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. Como ven, aquí la palabra de Dios nos dice que el principio de la sabiduría es el temor hacia Dios. Todas aquellas personas que temen a Dios, todas aquellas personas que hacen la voluntad de Dios y que creen en Cristo Jesús, temer a Dios es hacer la voluntad de Dios. Temer a Dios equivale a amar a Dios, hacer la voluntad de Dios, tener a Cristo en nuestro corazón, ser buenas personas, tener amor hacia Dios y hacia las personas. Ese es el temor de Dios. Y cuando las personas temen a Dios, entonces Dios se manifiesta en las personas. ¿Por qué? Porque andan en el camino de Dios y temen a Dios. Pero cuando las personas no temen a Dios, cuando las personas andan en el pecado, andan en la desobediencia, andan en la rapiña, andan en lo malo, andan en el pecado, entonces Dios no está con esas personas. Dios no se manifiesta en esas personas. Entonces,
esa sabiduría de esas personas es sabiduría carnal, es sabiduría que no proviene de Dios. Muchas personas aquí en esta vida, en esta tierra, podemos adquirir sabiduría, conocimiento, pero es sabiduría del hombre, es sabiduría carnal, sabiduría que no proviene de Dios, sabiduría que algún día va a morir junto con esa persona. Y como dijimos, cuando andamos en obediencia y cuando andamos en el temor de Dios, entonces Dios nos bendice y nos da sabiduría. Y dice la palabra de Dios, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y la inteligencia la adquirimos conociendo a Dios. ¿Y cómo conocemos a Dios? Conocemos a Dios teniendo intimidad con Él, por medio de la oración, por medio de la lectura de la palabra de Dios. No es malo leer la palabra de Dios, no es malo leer la Biblia. Al contrario, si leemos la Biblia, tenemos más conocimientos y también conocemos a Dios por medio de la palabra de Dios. Y entonces, al entender la Biblia, al interpretar bien la Biblia, entonces adquirimos conocimiento y adquirimos sabiduría de Dios, porque buscamos a Dios y obedecemos a Dios. Hay muchas formas de conocer a Dios. Como dijimos, una de las formas de conocer a Dios es con la lectura de la Biblia, la lectura de la palabra de Dios. Y no necesitamos leer otras lecturas de otros hombres. La Biblia es suficiente. La Biblia está escrita por personas que Dios utilizó, como los apóstoles, escrita por medio del Espíritu Santo de Dios. Y por medio de la palabra de Dios adquirimos nuestra herencia, que es la vida eterna. Adquirimos el conocimiento basado en Cristo Jesús. Y también para conocer a Dios podemos tener intimidad con Dios por medio de la oración y por medio también de la obediencia. Obediencia, andar en santidad, para que Dios esté con nosotros, para que el Espíritu Santo de Dios nos guíe. Gloria a Dios. En Hechos capítulo 1, versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Gloria a Dios. Como ven, tenemos promesas del Espíritu Santo de Dios y lo recibiremos con poder. Y el Espíritu Santo nos guiará a la verdad. El Espíritu Santo nos enseñará la palabra de Dios y también el Espíritu Santo pondrá palabras sobre nosotros. Son las promesas que tenemos aquellos que creemos en Cristo Jesús. Son las promesas para aquellos que tienen fe en Cristo Jesús. El Espíritu Santo de Dios, el cual nos guiará a la verdad. Por eso no es muy recomendable que uno estudie otros libros que no sean la Biblia. ¿Por qué? Porque nos puede agarrar palabra de error. Nos podemos sentir altivos, nos puede llegar la vanagloria, la altivez. Podemos pensar, ya tengo conocimientos y no necesito a Dios, no necesito al Espíritu Santo. Yo soy sabio y no necesito que nadie me enseñe. Y entonces nos llegó la altivez, nos llegó la arrogancia y vemos a las personas como si nada, como si fueran unos burros, como si fueran unos analfabetos, como si fueran unas personas despreciables, porque no conocen la palabra de Dios, porque no tienen conocimientos. Y esas personas se olvidaron de la humildad, se olvidaron de la paciencia,
se olvidaron del amor y se olvidaron del Espíritu Santo de Dios. Se olvidaron de las promesas que Dios tiene para aquellos que lo buscan, para aquellos que le sirven, para aquellos que hacen la voluntad de Dios. Y muchas de esas personas que estudiaron en escuelas bíblicas, que estudiaron teología, que estudiaron hermenéutica, a muchas de esas personas les agarra la altivez y se creen autosuficientes. Creen que ya no necesitan de Dios y creen que ya no necesitan del Espíritu Santo de Dios y creen que las promesas de Dios son inalcanzables como los dones que Dios promete para aquellos que creen en Cristo Jesús. Y aún muchas de esas personas que estudiaron terminan de pastores, terminan de ministros, terminan abriendo una iglesia donde tienen en las iglesias el mundo adentro de las iglesias. Lo que no está en la Biblia lo hacen. Festejan el día del pastor, aún festejan el día del padre, festejan el día de las madres, festejan el día del niño, festejan el mes patrio, festejan el día del amor y de la amistad, aún festejan Navidad, aún festejan Año Nuevo y aún festejan la Semana Santa. Y tienen convertidas a las iglesias en centros de entretenimiento, tienen convertidas a las iglesias en centros de reuniones para entretener a la gente con obras de teatro, con payasos. Y muchas de esas personas se desvían del conocimiento de Dios y es en la Biblia a un lado, ya no obedecen a la palabra de Dios. No hay santidad en ellos, no hay obediencia, ni creen en el Espíritu Santo. Por eso debemos ser humildes, debemos andar en santidad, debemos andar en obediencia para que Dios nos bendiga y para tener el Espíritu Santo de Dios por medio de nuestra fe en Cristo Jesús. Gloria a Dios, santo eres Señor. Seguimos leyendo. Pedro y Juan ante el concilio. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Gloria a Dios. Vamos a ver qué quiere decir denuedo, hablar con denuedo. En el diccionario nos marca denuedo: empleo de energía, valor, ánimo, vigor para lograr algo en especial, venciendo dificultades. Sinónimos de denuedo: ánimo, brío, esfuerzo, intrepidez, lucha, valor. Gloria a Dios. Como ven, aquí Pedro y Juan hablaban la palabra de Dios con denuedo. Y muchas personas que los escuchaban se maravillaban de cómo hablaban, porque eran hombres sin estudios, sin letras, como muchos que estudiaron hermenéutica, que estudiaron teología, que se alzan, que les gana la altivez, que les gana la arrogancia. Y esas personas que no estudiaron, que no fueron ni a la primaria, esas personas las ven como analfabetos, los ignoran porque no tienen conocimientos. Pero la palabra de Dios dice otra cosa. Dios está con el humilde, está con el que anda en santidad, está con el concretado de corazón. Dios está con aquel que lo busca, con aquel que lo obedece. Y entonces, cuando creemos en Cristo Jesús, cuando tememos a Dios, cuando obedecemos a Dios, entonces Dios nos llena de sabiduría, y esa sabiduría nos las da por medio de su Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios, para aquellos que creen en Cristo Jesús. Son las promesas que tenemos por parte de Dios, el Espíritu Santo de Dios, por medio de nuestra fe en Cristo Jesús.
Y Pedro y Juan, como dijimos, eran personas sin estudios, personas común y corriente, del barrio más popular, de un barrio pobre, donde las personas no sobresalían ni tenían muchos conocimientos. Y por eso las personas que los escuchaban se maravillaban de cómo hablaban, de cómo predicaban la palabra de Dios. Predicaban la palabra de Dios con denuedo, con poder, con valor, con conocimientos, con sabiduría y con certeza. Eso es denuedo. Y esas promesas las tenemos nosotros para aquellos que servimos a Dios, para aquellos que buscamos a Dios y tenemos a Cristo en nuestro corazón. Gloria a Dios. Santo eres, Señor. Se me rompieron los lentes. El diablo no quiere que predique. Vamos a buscar otros lentes. Santo eres, Señor. Otros lentes. Gracias a Dios. En el libro de Hechos, capítulo 4, dice la palabra de Dios: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios, todas las cosas en común. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno desea hacer suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Gloria a Dios. Como ven, aquí Pedro y Juan oraron por las personas que habían creído en Cristo Jesús. A pesar de que los sacerdotes y los guardas y los saduceos les impidieron a Pedro y Juan que llevaran el evangelio de Cristo Jesús, estaban contra el evangelio de Cristo Jesús, se los prohibieron y hasta los metieron a la cárcel y los azotaron por llevar el evangelio de Cristo Jesús, por llevar las buenas nuevas de salvación basadas en Cristo Jesús. Y aún los cuestionaban por sanar enfermos, porque allí sanaron a un enfermo y estaban inconformes por los milagros que ellos hacían. Pero aún así, Pedro y Juan no les importó lo que pensaran las gentes, y aunque los volvieran a meter a la cárcel, aunque los volvieran a azotar y aunque fueran muertos por llevar el evangelio de Cristo Jesús, ellos estaban dispuestos a dar la vida por Cristo Jesús. Primero, obedecer a Dios antes que a los hombres. Primero estaba Dios sobre los hombres. Y hoy en día, así deberíamos ser nosotros. Primero Dios y después los hombres. Primero buscar a Dios. Primero amar a Dios. Primero servir a Dios. Hacernos amigos de Dios. Y los hombres para el último. Si hay tiempo para los hombres, pero primero Dios. Y como dice la palabra de Dios, cuando Pedro y Juan oraron por los que creyeron en Cristo Jesús, entonces recibieron el Espíritu Santo de Dios. Y además esas personas hablaban la palabra de Dios con denuedo, palabra que hoy en día está escasa. Hablar con denuedo. Muchas personas hablan con sus propias palabras, hablan con sus propios pensamientos, hablan con su propia sabiduría, pero no hablan bajo el Espíritu Santo de Dios. Santo eres, Señor. Seguimos leyendo. Juan capítulo 6, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Gloria a Dios.
Como ven, tenemos promesas para aquellos que creemos en Cristo Jesús. Recibiremos el Espíritu Santo de Dios y nos guiará a toda verdad, y también nos revelará las cosas que han de venir. Son promesas que tenemos de parte de Dios cuando lo buscamos, cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, cuando andamos en obediencia, cuando andamos en santidad, cuando somos humildes, cuando concretamos nuestro corazón. Gloria a Dios. Santo eres, Señor. Efesios capítulo 1, versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Gloria a Dios. Como ven, tenemos promesas del Espíritu Santo de Dios para que nos dé sabiduría y para que nos revele el conocimiento de Dios, dándonos entendimiento junto con la sabiduría. Por eso es bueno buscar a Dios, es bueno tener a Cristo en nuestro corazón, es bueno pedirle a Dios nos dé sabiduría. Si tú tienes a Cristo Jesús, pero no tienes sabiduría, pídele a Dios sabiduría y Dios te dará la sabiduría. Pídele a Dios el Espíritu Santo y Dios te dará el Espíritu Santo. Si andas en obediencia, si andas en temor de Dios, si andas en santidad, si cometiste una falta, un error, pero te arrepientes y concretas tu corazón, le pides perdón a Dios, aún Dios te da el Espíritu Santo de Dios. Debemos buscar el Espíritu Santo de Dios. Debemos buscar la sabiduría que Dios nos ofrece para andar en el camino de Dios, para que el Espíritu Santo nos guíe al camino de la verdad, al camino de la vida, al camino de la obediencia. Y como leímos anteriormente, podemos ser analfabetos, podemos ser ignorantes, sin estudios, sin escuela, pero andando en obediencia, andando en temor de Dios, andando en santidad, teniendo a Cristo Jesús, Dios nos da su sabiduría por medio del Espíritu Santo. No necesitamos ir a una escuela bíblica donde tengamos que estudiar hermenéutica, donde tengamos que estudiar teología. Hay peligro de que nos salgamos de la palabra de Dios, de que nos llegue la altivez, nos llegue la arrogancia, de que nos desviemos de la palabra de Dios y entonces tengamos nuestras propias doctrinas. Más vale leer la Biblia. En la Biblia está la vida, en la Biblia está el conocimiento y en la Biblia está la salvación por medio de Cristo Jesús. No necesitamos otros libros como el libro de los mormones, como los libros de los testigos de Jehová, ni otro libro que traduzca la Biblia. El conocimiento está en la Biblia y el conocimiento se lo debemos pedir a Dios por medio de nuestra fe en Cristo Jesús, y que Dios nos regale su Espíritu Santo. Son promesas de Dios que tenemos, no son promesas de hombres, promesas de Dios, de que tendremos el Espíritu Santo de Dios, el cual nos guiará a la verdad, el Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Santo eres, Señor.
Primera de Corintios capítulo 12, dones espirituales, versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro por fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, y a otro el hacer milagros, a otro profecía, y a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Gloria a Dios. Como ven, dice la palabra de Dios que hay diversidad de dones, y Dios da el don a como el Espíritu Santo lo quiere dar. A uno les da don de sabiduría, a otros les da don de ciencia, a otros les da don de hacer milagros, dones de sanación, dones de lenguas, a otros les da fe, a otros el Espíritu Santo les da profecías, a otros el Espíritu Santo les da interpretación de lenguas, a otros el Espíritu Santo les da discernimiento de espíritu. Y como dice la palabra de Dios, todas esas cosas, todos esos dones lo hace el mismo Espíritu. Y el Espíritu Santo de Dios da los dones a como Él quiere. Por eso, si nosotros le rogamos a Dios que nos dé dones de sabiduría, nos dé sabiduría en la palabra de Dios, si ponemos a Dios en primer lugar sobre todas las cosas, si lo obedecemos, si lo tememos, si andamos en santidad, si andamos en obediencia, entonces si oramos a Dios, Dios escucha nuestras oraciones, y entonces Dios nos da el don de sabiduría. Debemos pedir los mejores dones. Si nosotros creemos que el don de palabra de sabiduría es un don que lo podemos desempeñar y nos afanamos a ese don y se lo pedimos a Dios, entonces Dios nos da el don de palabra de sabiduría. Si le pedimos a Dios el don de hacer milagros, Dios nos da el don de hacer milagros. Y si el Espíritu Santo de Dios le complace en darnos dos dones, nos puede dar dos dones. Un don que no le pedimos, nos lo puede dar por nuestra fe en Cristo Jesús, por nuestra obediencia hacia Dios, por buscar a Dios con hambre y con temor. Dios tiene promesas para aquellos que lo buscan y para aquellos que lo sirven. Gloria a Dios. Seguimos leyendo. Primera Corintios capítulo 1, versículo 18. Cristo, poder y sabiduría de Dios. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios,
Para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios. Para avergonzar a lo fuerte y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Gloria a Dios. Como ven, hay muchas personas que andan en el mundo y se creen sabios. Y también algunos creyentes, cristianos, que por estudiar la palabra de Dios les agarró la arrogancia, les agarró la altivez, se creen superiores a las demás personas, creen que ellos tienen todo el conocimiento, que ellos saben más que las demás personas, y menosprecian al que no tiene estudios. Pero en su sabiduría están perdidos, porque esa sabiduría ya no es de Dios, esa sabiduría es del mundo. Y sí, debemos leer la palabra de Dios, debemos estudiar la palabra de Dios, palabra por palabra, redarguirla, palabra por palabra, para entenderle. Y si no entendemos la palabra de Dios, tenemos que pedirle a Dios que nos dé sabiduría para entender la palabra de Dios. Hoy en día hay diversidad de doctrinas. Una doctrina hace una cosa y otra cosa no la hace. Hay otra doctrina que hace lo que aquel no hace, y hay otras doctrinas que hacen lo que aquel no hace, pero hacen otra cosa. Y hay otra doctrina que hace lo que esas dos doctrinas no hacen, pero hace otra cosa. Diversidad de doctrinas que se desvían del camino de Dios. Y esas doctrinas parecen que van al camino de Dios, pero a la mitad del camino se desvían del camino de Dios y se van para el camino equivocado. Así, hoy en día hay diversidad de doctrinas que parecen que van al camino de Dios, pero en un punto se desvían del camino de Dios y ya no van hacia el camino de Cristo Jesús, hacia el camino del redil. Se desvían. Por eso debemos leer la Biblia, para que nadie nos engañe, para que nadie nos mienta. Y como dijimos, debemos pedirle a Dios la sabiduría, debemos pedirle a Dios el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios no se compra con dinero, ni se compra con obras, haciendo mantas, llevando una cruz desde un lugar hacia un templo, ni haciendo buenas obras. El Espíritu Santo de Dios viene cuando tenemos fe en Cristo Jesús, cuando andamos en el camino de Dios, cuando andamos en obediencia, cuando andamos en el temor de Dios, cuando andamos en santidad. Entonces tenemos el Espíritu Santo, el cual nos guiará hacia la verdad y el cual nos dará la sabiduría de Dios. Hoy en día, Dios puede levantar a lo más cruel y despreciable del mundo, como un borrachito, como una persona que andaba en la idolatría, como una persona que andaba en la brujería, en la hechicería, como una persona que robaba, que era ratero, como un idólatra que consultaba estatuas, vírgenes, imágenes que no oyen, que no ven, ni tienen aliento. A lo más despreciable del mundo, Dios lo puede levantar para avergonzar al sabio, al que dice: yo sé, yo conozco, no necesito que me diga nada, yo y yo soy el único. Entonces Dios avergüenza a esas personas con lo más vil y despreciable del mundo. Cuando lo más vil y despreciable del mundo, que pudo haber sido un borrachito, pudo haber sido un matón, una persona que robó, una persona que andaba en idolatría, una persona que andaba en pecado,
pero se arrepintió de su vida pasada, dejó el pecado, dejó de hacer lo malo y se convirtió a Cristo, aceptó a Cristo en su corazón, y esa persona ahora guarda sus mandamientos, esa persona anda en santidad, anda en obediencia. Entonces Dios levanta a esa persona que era una persona analfabeta, una persona que no tuvo estudios, una persona que tenía en su boca el mal hablar, decía malas palabras, ofendía a las personas. Pero ahora Dios lo cambió. Esa persona que andaba en idolatría, que andaba robando, esa persona que mató, que andaba en el pecado, como dijimos, se arrepintió y se convirtió a Cristo, dejó su vida pasada y ahora anda en el temor de Dios, anda en obediencia, tiene a Cristo Jesús en su corazón. Entonces Dios puede usar a esas personas y aún les da de su Espíritu Santo, y es promesa para todos aquellos que creen en Cristo Jesús. Nos da el Espíritu Santo de Dios. Entonces Dios puede usar a esas personas, a lo más cruel y despreciable del mundo, lo levanta y los usa para avergonzar al sabio, para avergonzar al altivo, al que dice yo y yo no más, yo sé y tengo mucho conocimiento y no necesito a nadie. Y se olvidan del Espíritu Santo de Dios, se olvidan de andar en santidad, de andar en obediencia, se creen sabios, se creen autosuficientes, porque ya les ganó el ego, les ganó la altivez, les ganó la altanería, la arrogancia. Y entonces se desvían de la palabra de Dios. Por eso más vale ser humilde, ser obediente hacia Dios y pedirle a Dios sabiduría, pedirle a Dios el Espíritu Santo, el cual nos prometió Jesús para todos aquellos que creen en Cristo Jesús. Cristo Jesús es el camino hacia el cielo. Cristo Jesús es el camino hacia la vida. No hay otro camino hacia la salvación. No hay otro mediador que nos lleve hacia el cielo. No hay otro mediador que nos quite nuestros pecados, que nos borre nuestros pecados. Solamente Cristo Jesús. Cristo Jesús murió por nosotros para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna y no se muera, no se pierda. Cristo Jesús derramó en esa cruz su sangre para el perdón de nuestros pecados, para que todo aquel que crea en Cristo Jesús tenga vida eterna. Te invito a que aceptes a Cristo Jesús como tu Salvador. Te invito a que creas en Cristo Jesús para que seas salvo tú y tu casa. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima predicación, si Dios quiere. Amén.